Yo creo que todos conocemos a alguien que ronque. Que sea frecuente o común no quiere decir que sea sano ni normal. Si quieres saber por qué roncar es una enfermedad, quédate y ahorita te lo explico. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Javier Nagore, doctor Sueño. Hoy vamos a platicar acerca del principal problema del dormir en México, que son las cuestiones respiratorias, que se asocia a ronquido o pausas respiratorias durante la noche, que se llama apnea del sueño. Vamos a explicar primero qué es el ronquido y la apnea del sueño. La vía respiratoria desde la nariz hasta que llega a la tráquea es un tubo flexible que se puede llegar a colapsar. Cuando se cierra parcialmente la vía respiratoria, puede causar una vibración que eso genera el ronquido. No solamente el paladar genera el ronquido, toda nuestra vía respiratoria vibra y genera un ronquido. Cuando esa vía respiratoria se cierra por completo, eso genera una pausa respiratoria o una apnea de sueño. Esa pausa debe de durar más de 10 segundos para considerarla como apnea de sueño. ¿Y por qué roncamos durante la noche y no durante el día? Eso pasa porque nuestra vía respiratoria lo único que la mantiene abierta es el tono muscular. Cuando tenemos fuerza o tono muscular, se mantiene abierta. Cuando vamos a dormir, ese tono muscular disminuye y se puede ir cerrando poco a poco. Cuando se cierra parcialmente, eso genera vibración y se genera el ronquido. Cuando se cierra por completo, genera una pausa respiratoria y una apnea de sueño. Cualquier cosa que obstruya nuestra vía respiratoria desde la punta de la nariz hasta que llega a los pulmones puede hacer que nuestra vía respiratoria se cierre mucho más fácil. Eso incluye la nariz, la punta de la nariz, los cornetes, el tabique nasal, el paladar, la campanilla, las amígdalas, las adenoides en los niños, la base de la lengua, el paladar, los dientes. Todas esas estructuras trabajan en equipo para mantener nuestra vía respiratoria abierta. Si alguna de estas falla o tiene algún problema, va a hacer que nuestra vía respiratoria sea mucho más fácil de cerrarse y vamos a ser roncadores crónicos. Y para esto vamos a clasificar o vamos a diferenciar los tipos de apneas de sueño o pausas respiratorias que tenemos al dormir. Hay 3 tipos principalmente. El primero o el más común es la apnea obstructiva del sueño, que como habíamos mencionado es cualquier obstrucción de la vía respiratoria. Digamos que ese tubo se llegue a cerrar por completo y por más que hagamos un esfuerzo respiratorio, no entra aire porque nuestra vía respiratoria está cerrada. El segundo tipo es la apnea central. Lo que quiere decir es que nuestro cerebro no manda la información hacia los músculos de los pulmones para que se genere una respiración. Entonces podemos estar un tiempo sin respirar. Y el tercer tipo es la apnea mixta, que es una combinación de apnea central y apnea obstructiva. Puede ser una antes que la otra, pero siempre se combina. Otro tipo de pausas respiratorias son las hipopneas. Las hipopneas son respiraciones muy chiquitas por un colapso parcial de la vía respiratoria, pero estas respiraciones pequeñas no sirven para intercambiar el oxígeno en nuestros pulmones. Entonces prácticamente se consideran igual que una apnea. La apnea o estas pausas respiratorias casi siempre se acompañan de ronquido. Por eso es muy importante que si alguien ronca, se valore si tiene estas pausas respiratorias. Solamente roncar y que no haya pausas respiratorias es muy raro. Casi ningún paciente tiene un ronquido simple, o así le llamamos a los que solamente roncan. ¿Y qué es lo normal? ¿Cómo clasificamos a las pausas respiratorias o cómo sabemos cuándo es grave? Lo normal en un adulto es cuando tenemos de 0 pausas respiratorias por hora de sueño a 5 pausas respiratorias por hora de sueño. Cuando tenemos más pausas, ya podemos decir que tenemos una enfermedad de apnea de sueño. Cuando tenemos de 5 pausas a 15 pausas respiratorias por hora de sueño, es una apnea de sueño leve. De 15 a 30 es algo moderado y más de 30 pausas respiratorias por hora de sueño es una enfermedad grave. Es importante comentar que los problemas de ronquido no solamente son de los adultos. Casi siempre si un adulto ronca, viene desde niño. Y esto es porque la vía respiratoria se desarrolla desde pequeños. Si no pudimos respirar bien por la nariz, eso va a generar varias alteraciones en el crecimiento de la cara que va a generar que los adultos sean roncadores crónicos. Entonces, puntos que son importantes para evaluar es toda la vía respiratoria,
cómo está todo el crecimiento de dentro de la nariz, del paladar, de los dientes, de la mandíbula, cómo tenemos los músculos dentro de la boca, la lengua, el paladar, todo lo que está alrededor, hasta las amígdalas. Hay que valorarlos para saber cuál es el principal problema o por qué se está generando el ronquido del paciente. ¿Y por qué está mal tener pausas respiratorias? Pues dos cosas muy importantes. La primera, nuestro corazón empieza a latir mucho más rápido porque empieza a bajar el oxígeno en el cuerpo. Eso genera un estrés y el corazón necesita latir más rápido para que no falte oxígeno a ninguna parte del cuerpo. Además, aumenta la presión arterial para que el mismo oxígeno se pueda distribuir bien en todo el cuerpo. La segunda cosa que pasa es que el cerebro también lo detecta. Al detectar que hay una pausa respiratoria, el cerebro se despierta o se alerta sacando adrenalina y cortisol, y además va a hacer que de una etapa más profunda de sueño nos regresemos a una ligera para que regrese un poco del tono muscular que tenemos en la vía respiratoria. Entonces podemos descansar menos o podemos tener una peor calidad de sueño. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues muchísimas. Ahorita vamos a mencionar varias de ellas. Estas alteraciones van a afectar en todo a lo que nos ayuda a dormir bien. Y todas estas alteraciones nos van a afectar en todo nuestro sueño. Recuerda que ya tengo un video hablando de en qué nos ayuda a dormir bien. Te lo dejo acá abajo en la descripción para que si no lo has visto, te des una vuelta. Vamos a mencionar algunas de las cosas que nos afecta el tener una apnea de sueño. En la cuestión neurológica o cognitiva, nos disminuye nuestra capacidad de memorizar cosas, disminuye también nuestra atención y la capacidad de reaccionar ante cualquier cosa a nuestro alrededor. Por eso también aumentan mucho los accidentes de tráfico. Prácticamente el 50% de los accidentes automovilísticos están causados por un problema del dormir o no estar descansados. Además, en la cuestión cognitiva, disminuye nuestra capacidad de poder aprender habilidades nuevas. También aumenta el riesgo de que podamos padecer Alzheimer. Y está demostrado que si dormimos mal por más de 3 meses, tendemos a presentar depresión o ansiedad. En la cuestión cardiovascular aumentan muchísimo los riesgos. Aumenta el riesgo de algún infarto del corazón, aumenta el riesgo de algún infarto cerebral, aumenta que puedas desarrollar hipertensión arterial, hipertensión pulmonar. Realmente en la cuestión cardiovascular afecta en prácticamente todo. También aumenta el riesgo de arritmias cardíacas. Por eso es muy común y muy frecuente que los infartos sean mientras dormimos. En las cuestiones metabólicas, como lo habíamos comentado, aumenta la adrenalina y el cortisol. Eso a largo plazo pues aumenta la resistencia de la insulina, después nos podemos volver diabéticos. Además altera el metabolismo de las grasas, digamos, aumenta el colesterol o la grasa a nivel sistémico. También altera la hormona que controla nuestra saciedad, digamos, vamos a tener más hambre porque el cerebro está cansado y la única manera de obtener energía de manera rápida es por medio de la comida. En vez de que se te antoje una ensalada, se te va a antojar una pizza, porque el cerebro sabe que la pizza tiene muchas más calorías y de ahí puede obtener energía. Y por último, pues también se altera la secreción de la hormona del crecimiento. Como habíamos dicho en los videos anteriores, es muy importante en los niños, pero en adultos también ayuda a poder reparar todas las células del cuerpo que se dañaron durante el día. Hablando del daño celular, si este problema es muy crónico, también podemos generar dolores crónicos, como por ejemplo la fibromialgia. En la fibromialgia hay alteraciones del dormir, en donde una de las teorías es que no se secreta lo suficiente de la hormona del crecimiento y se mantiene este daño por tiempo crónico o por mucho tiempo, y eso nos genera los dolores crónicos. Además, cuando estamos en fases profundas de sueño, todas nuestras células reparan el ADN. Si esto no pasa, pues se van generando errores en el material genético que pudiera causarnos algún tipo de cáncer. Además que si se acumula el daño celular, eso también disminuye la respuesta de nuestro sistema inmune. Todas estas enfermedades que acabamos de mencionar que tienen el riesgo de presentarse si tenemos apnea de sueño son muy importantes porque son de las principales causas de mortalidad en México. Aquí podemos ver una tabla en donde se mencionan las principales causas relacionadas a mortalidad en México en 2015 y podemos ver que las enfermedades del corazón, los infartos de corazón, la diabetes, los accidentes, sobre todo automovilísticos, y las enfermedades cerebrovasculares o los infartos de cerebro son más de la mitad de las causas de muerte en un año. Y todas estas causas de muerte se pueden relacionar directamente con una apnea de sueño. ¿Qué síntomas podemos presentar, además de ronquido, para saber si tenemos apnea del sueño? Despertar cansado por la mañana o no poder salir de la cama rápidamente. Esto tiene que ver
porque estamos más en sueño ligero y no tanto en sueño profundo porque tenemos pausas respiratorias. Otro síntoma puede ser si te duermes en menos de 5 minutos al acostarte. Eso quiere decir que tu cerebro está muy cansado. Eso también podemos inferir que no dormiste bien el día anterior y por eso te duermes muy rápido a la hora que estás en reposo. Los pacientes que roncan y que tienen pausas respiratorias es muy común que amanezcan con la boca seca o con dolores de cabeza por la mañana. Esto tiene que ver porque estas pausas respiratorias también hacen que se retenga CO2. El CO2 es el gas que exhalamos cuando estamos respirando. Y si se va acumulando durante la noche, eso va a generar una vasodilatación en el cerebro en donde vamos a amanecer con dolor de cabeza. Algo que también va sucediendo es que vamos recordando menos que soñamos. Como los sueños se generan en la etapa más profunda de sueño, que es la etapa de sueño MOR, cuando tenemos pausas respiratorias, esto va haciendo que ese sueño se vaya perdiendo o esa etapa de sueño se vaya perdiendo y cada vez tengo más sueño ligero y por eso ya no tenemos tantos sueños como deberíamos. Y el último, pero de los más importantes porque nos puede decir mucho de la gravedad del problema, es levantarse por las noches para ir a orinar. Esto pasa porque cuando baja el oxígeno en nuestro cuerpo, en nuestros pulmones aumenta la presión. Primero, el corazón tiene que mandar la sangre hacia los pulmones para que en los pulmones se llenen de oxígeno, de los pulmones regresa al corazón y del corazón se vaya a todo el cuerpo. Entonces, cuando el corazón quiere mandarla hacia los pulmones, pero en los pulmones está la presión aumentada, el corazón siente que tiene mucho líquido. Cuando esto pasa, el corazón secreta una hormona que se llama péptido natriurético atrial. Esta hormona es un diurético, lo que hace que el riñón funcione más, produzca más orina y por eso nos tenemos que levantar en las noches para ir a orinar. Otros síntomas que podemos presentar, sobre todo durante el día, es que tengamos mucho sueño. Esto se genera por una mala calidad de sueño durante la noche. Pero también si tenemos ganas de tomar siestas durante el día, si a la hora de manejar nos da sueño, nos quedamos dormidos, eso es un indicador muy importante que tenemos un muy mal dormir. Entonces es muy importante que lo vayan a revisar. Y a todo esto, ¿cómo sabemos si estamos durmiendo mal? Pues para eso necesitamos un estudio que se llama polisomnografía. Es un estudio de sueño. ¿Y qué es una polisomnografía? Pues son varios estudios en uno solo. Este estudio incluye un electroencefalograma, un electrocardiograma, mide el oxígeno, la posición, los ronquidos, el flujo respiratorio, los movimientos respiratorios, los movimientos de piernas, realmente varios elementos en donde todo lo analizamos para ver la calidad de sueño que tienen, si hay algunas alteraciones ya sea en cerebro, en pulmones o en corazón y así saber cuál es el problema y cuál es el tratamiento a seguir. Dentro del tratamiento para el ronquido o la apnea del sueño, es un tratamiento muy individualizado. Cada paciente va a tener un tratamiento diferente, pero de manera general vamos a mencionar los principales. En primer lugar, tenemos a la terapia miofuncional. Como habíamos comentado, lo que mantiene abierto la vía respiratoria son los músculos de toda la garganta. Esos músculos pueden disminuir su fuerza y por eso se empiezan a colapsar. Si nosotros trabajamos y fortalecemos esos músculos, van a tener un poquito más de tono, va a ser más difícil que se lleguen a colapsar y eso va a ayudar a que no tengamos pausas respiratorias o que no ronquemos. En segundo lugar, tenemos al dispositivo de avance mandibular o DAM. Esto es una guarda que lo que hace es avanzar la mandíbula o los dientes de abajo hacia adelante, lo que genera que la lengua o la base de la lengua se haga hacia adelante y va a tener más espacio la vía respiratoria para que pase el aire. Eso va a generar que disminuyan las pausas respiratorias y también el ronquido. En tercer lugar, tenemos a la cirugía. Los pacientes que son buenos candidatos para una cirugía son muy pocos. Podríamos decir que de todos los pacientes que tienen pausas respiratorias, solamente el 5 o el 10% son candidatos para un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque la cirugía va enfocada en lugares de obstrucción de la vía respiratoria muy específicos. Puede ser que tengamos una desviación del tabique nasal muy evidente, cornetes muy grandes de la nariz, que sean unas amígdalas o adenoides muy grandes que estén también obstruyendo la vía respiratoria, una base de lengua muy grande o muy hacia atrás, ya sea que el otorrino pueda hacer ese tipo de cirugías o también nos podamos apoyar con maxilofaciales en donde pueden adelantar ya sea el paladar o el maxilar.
¿Para qué? Para que la base de la lengua se haga hacia adelante y así tengamos más espacio en la vía respiratoria para evitar ronquidos y pausas respiratorias. Y el último tratamiento, pero es el gold estándar, digamos el mejor tratamiento para un ronquido o apnea de sueño, independientemente de la intensidad, es el dispositivo de presión aérea continua positiva, o CPAP por sus siglas en inglés. Este dispositivo es una compresora de aire que por medio de una manguera y una mascarilla manda aire del ambiente a presión, lo que crea una férula de aire en toda nuestra vía respiratoria, lo que evita que haya colapso o pausas respiratorias mientras estamos dormidos. La selección de cada uno de estos tratamientos va a depender de la gravedad del problema de cada paciente. Por eso hay que ir con un profesional o un especialista en problemas del dormir. Como ahora ya sabes, el roncar no es normal, es una enfermedad, porque se relaciona a pausas respiratorias. Y estas pausas respiratorias van a generar otras enfermedades crónicas a largo plazo. Y eso va a disminuir mucho tu calidad de vida. Te invito a que te suscribas a mi canal, que me dejes todos tus comentarios aquí abajo, activa las notificaciones para que te avisen cuando tenga un nuevo video. Soy el Dr. Javier Nagore, Doctor Sueño. Duerme bien, vive mejor. Nos vemos en el siguiente video.